Hola a todos. Bienvenidos al informe especial de Daniel Davis, donde os contamos lo más importante que hemos aprendido esta semana y las novedades más relevantes que han surgido durante la noche. Y hay mucho de lo que hablar en ambos frentes, especialmente en los temas principales. Tenemos mucho que comentar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y también sobre el conflicto con Irán. Vamos a empezar directamente con el presidente Trump, que lanzó una auténtica bomba informativa anoche, alrededor de la medianoche, hora del este. Dijo que 1,000 misiles están listos y apuntando hacia la República Islámica de Irán, y que miles más seguirán de inmediato si el gobierno iraní cumple su amenaza. Una amenaza que se ha escuchado en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en ejercicio de los Estados Unidos de América. En este caso, a mí. Es muy importante que haya mencionado eso, porque había bastante confusión, pero bueno, sigo. Ya se han dado las órdenes, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado por un periodo de 1 año, prorrogable, para arrasar y destruir por completo todas las zonas de Irán. Y luego de nuevo aparece ese extraño alabado sea Alá, en un tono burlón, algo que muchos musulmanes en todo el mundo dicen, especialmente los iraníes. Así que uno tiene que preguntarse, ¿qué demonios ha provocado esto? Quizá viste ayer que circulaban muchas noticias en Axios y en otros medios, también en Fox News, diciendo que los servicios de inteligencia israelíes habían transmitido una amenaza seria contra la vida del presidente, un posible intento de asesinato procedente de Irán. Al principio me pareció algo curioso, porque según los informes, coincidía con eso, que ni el informe ni la afirmación habían sido todavía validados o verificados por la inteligencia estadounidense. Así que eso me llamó la atención de inmediato. Se me encendió el radar de sospecha, porque ya está bien documentado que la parte israelí ha estado proporcionando constantemente información al presidente Trump para hacerle creer muchas cosas. Por ejemplo, que oye, vayamos a la guerra con Irán y así resolveremos todos nuestros problemas. ¿Y sabes qué? Aquí va una idea aún mejor. Asesinar a Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, y será igual que en Venezuela. Detuviste a Maduro y lo metiste en la cárcel en Nueva York, pero oye, esto sería incluso mejor. Puedes matarlo justo aquí, y todo ese edificio se vendrá abajo, porque ahora son más débiles que nunca, en 47 años. ¿Recuerdas todas esas cosas que iban saliendo? Nunca hubo nada de verdad en ellas. Nunca hubo verdad. Ya habían pasado por muchos otros periodos difíciles. Esas protestas que estaban ocurriendo en enero eran en realidad de pequeña escala, hasta que intentamos agravarlas de forma significativa, concretamente y de manera pública, según nuestro secretario del Tesoro, Scott Bessent, y también algunas fuentes israelíes, literalmente hundiendo su economía, su rial, su moneda, para intentar destruirla, provocar hiperinflación y que su dinero no valiera nada. Y además, también estábamos enviando armas. ¿Te acuerdas de eso? Estábamos intentando mover, al menos lo intentamos, algunos kurdos desde el noreste para llevarlos allí y provocar toda esa desestabilización, intentar meter armas entre los manifestantes. Por lo visto, algunos lo consiguieron. Todo eso se le presentó al presidente Trump como algo que funcionaría, pero no funcionó. No eran tan débiles y lo demostraron de forma concluyente. Gestionaron la situación y nunca fueron tan débiles. Pero eso fue lo que les dijeron. Así que ahora, cuando los israelíes, según los informes, intentan convencer a Trump de que están tratando de asesinarlo, saben perfectamente que eso va a enfadarlo, que va a despertar su ira y que eso hará más probable que vuelva a recurrir a operaciones militares. Así que, solo con lo que se informó desde el lado israelí, ya estaba bastante desconfiado. Pero como dije ayer en una publicación en redes sociales, mira, no hace falta tener inteligencia israelí, solo hace falta saber leer. Porque durante todo el cortejo fúnebre de Ali Khamenei, que por fin se celebró, el lugar estaba lleno de banderas rojas,
Había pancartas, carteles que la gente sostenía, todo tipo de mensajes diciendo apunta a Trump, venganza, ese tipo de cosas. Así que bastaba con encender la tele para darse cuenta de que el pueblo iraní estaba fuera de sí. Estaban furiosos y querían vengarse por esto. Y tampoco hacía falta ir más lejos que sus propios informes publicados, porque aquí esto viene de la agencia de noticias Fars. Y están citando algo que dijo en vida el propio Sayyid Ali Khamenei, que el funcionario que duerme sin pensar en vengar al líder mártir debe dudar de su propia conciencia. Eso fue anoche, publicado por la agencia Fars News. Pero esta mañana descubrimos lo que podría haber sido la razón del enfado del presidente Trump. Mustafa Khamenei jura venganza. Mustafa Khamenei, el hijo, el nuevo líder supremo, promete vengar la muerte de su padre. Y mirad, voy a mostraros en un momento algunas de las cosas que ha dicho. Pero antes, es importante, y lo digo en serio ahora mismo, que nos detengamos un segundo y nos preguntemos, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos en una situación en la que millones de personas en otro país salen con pancartas diciendo maten al líder de nuestro país y lo señalan como objetivo? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué están haciendo eso? Y mira, he hablado de esto muchas veces en otros contextos, pero, de verdad, nunca ha sido tan relevante como ahora. Tomamos tantas decisiones pensando que no habrá ninguna reacción. Creemos que podemos hacer lo que queramos y que la otra parte, lo único que puede hacer, es aguantar. Si los bombardeamos, tienen que esconderse. Si los amenazamos, tienen que someterse a lo que queremos. Y ya está, como si no hubiera más opciones. Pero eso nunca ha sido cierto. Ahora bien, durante décadas después de 1993, sí lo parecía, sobre todo tras la caída de la Unión Soviética. China seguía siendo una potencia relativamente débil, y Oriente Medio era lo que era. Entonces todos estaban subordinados al poder estadounidense, y nosotros gobernábamos con mano de hierro por todas partes, imponiendo exigencias y lo que hiciera falta. Y cuando la gente no hacía lo que queríamos, la castigábamos. Si no cedían ante nuestras amenazas, actuábamos hasta que lo hicieran. Y muchas veces al final se rendían y lo hacían. Así que nos acostumbramos a eso. Funcionó durante mucho tiempo. Pero todo eso fue sembrando semillas de ira, de resistencia contra nosotros, metiendo en la cabeza de mucha gente la idea de buscar formas de frustrarnos, de obstaculizar nuestros planes, de actuar en contra nuestra, de buscar maneras de ir contra Estados Unidos, porque todo eso se iba acumulando. Y ahora llegamos a este punto en el que asesinamos al líder de Irán, porque a Trump simplemente le pareció bien. Lo hizo en 2020. Asesinó a su general más importante. Le pareció una buena idea. Dijeron que fue algo popular entre mucha gente. Así que él dice algo como, sí, claro, simplemente matamos a ese tipo. Y ellos responden, bueno, hay toda una justificación para hacerlo. Puedes decir, sí, fue justo, porque había hecho ciertas cosas. Tenía sangre estadounidense en las manos. Y por lo que se sabe, sí la tenía. Ayudó a las milicias chiíes iraquíes durante nuestra guerra en Irak, desde 2003 en adelante. Y según todos los informes, proporcionó armas letales que acabaron matando a estadounidenses. Ahora, deberíamos detenernos ahí y preguntarnos, ¿de verdad quieres aplicar una pena de muerte a un tipo de otro país que apoyó a un grupo aliado en una guerra en la que nosotros estábamos luchando? ¿De verdad quieres llegar a ese punto? ¿Entiendes lo que quiero decir? Espero que puedas verlo antes de decirlo en voz alta, pero yo lo voy a decir. Entonces, según esa definición, según esa justificación, los generales estadounidenses que han estado ayudando a Ucrania, que muchas veces han estado allí, en Ucrania, ayudándoles a preparar sus planes de batalla, entrenándolos para ir y matar rusos, según esa misma definición, la misma que usamos para matar a Soleimani, otros podrían usar el mismo argumento para decir, matemos a estadounidenses. ¿Entiendes lo que quiero decir? Obviamente, estoy en contra de eso, y me duele profundamente verlo.
Pero lo que intento que la gente entienda es que si uno no quiere tener ninguna moralidad, si no quiere abstenerse de matar, simplemente porque puede hacerlo, y no lo hace porque eso no es parte de las leyes de la guerra, ni una forma eficaz de conducir siquiera una guerra, mucho menos una competencia entre estados, entonces, cuando haces cosas así, tarde o temprano va a haber una respuesta. Y al final, alguien va a hacernos lo mismo que nosotros les hacemos a ellos, porque en algún momento la relación de poder va a pasar de estar nosotros muy arriba a algo más equilibrado. Ese cambio ya ha empezado. Y ahora que la gente está perdiendo el miedo hacia nosotros, que ya no teme tanto nuestra reacción o nuestra respuesta, pues aquí estamos. El presidente Trump tiene miedo por su vida y está sintiendo ese miedo ahora mismo. ¿Viste todos esos carteles ahí fuera? Eso es una cosa. ¿Viste la agencia de noticias Fars? Eso es otra. Pero veamos qué está diciendo él mismo. A ver si puedo encontrar el fragmento correcto. Bien, esto viene de, voy a leer desde abajo, porque son una serie de publicaciones en X de la cuenta de Moshe Taba Hamani, el actual líder supremo e hijo del líder supremo asesinado. Y por cierto, su propio hijo fue asesinado en ese ataque, ¿lo entiendes? Creo que también su esposa, si no me equivoco, pero sé que su hija sí, y algunos otros familiares. Además, obviamente, de su padre, que murió en nuestra operación de asesinato. Así que puedes imaginarte, de entrada, que no está precisamente contento. Ahora, va a hacer referencia a un par de cosas aquí. Solo quiero avisarte de lo que significa eso. Él va a hablar del profeta Hussein, que pertenece al Islam chií original. Verás, en el año 632, tras la muerte del profeta Mahoma, se produjo un cisma mientras buscaban quién debía sucederle. En ese momento surgió la diferencia sobre quién debía ser el siguiente líder. Si alguien de su linaje o alguien elegido por la comunidad, y así sucesivamente. Fue un gran cisma, una gran división, y durante varios años fue como si tuvieran dos papas al mismo tiempo. Había dos líderes distintos dentro de la fe islámica. Y eso llegó a un punto crítico en el año 680, cuando Hussein iba a intentar tomar el poder. Creo que porque uno de los líderes había muerto. Él dijo, voy a ocupar el lugar que me corresponde, porque era el nieto del profeta Mahoma. Dijo, voy a asumir el mando. Y le respondieron, no, en realidad no lo vas a hacer. Nosotros vamos a ir por otro camino. Entonces, una fuerza mucho mayor rodeó al pequeño grupo de seguidores de Hussein y les dijeron, o te rindes o mueres. Ellos respondieron, no, no nos vamos a rendir, y murieron. Los mataron a todos, unos 70, incluido Hussein. Y eso consolidó la división entre el Islam chií y el suní, una división que sigue existiendo hasta hoy. Y claro, eso fue algo muy importante, porque en los años siguientes surgieron muchas guerras entre los dos, y todavía hoy vemos que de vez en cuando vuelven a aparecer. Pero bueno, de eso se trata. Eso también dio origen a toda esta idea que Alistair Crooke ha explicado con detalle en nuestro programa en el pasado, de que existe una mentalidad del sufrimiento. Y eso es lo que ellos dicen. Esa es la clave. Los chiíes cada año, creo, celebran una ceremonia en la que hablan del sufrimiento. Así que eso lo tienen muy arraigado. Así que ese es el símbolo literal de eso. Ahora, déjame mostrarte lo que él ha dicho. Empezaremos aquí, en la parte de abajo. Nuestra nación busca vengar la sangre de Hussein. Eso es lo que llaman la paz sea con él, por cierto, una expresión que usan en sus discursos. Durante años, la nación iraní ha sacrificado a sus hijos en el camino de Hussein, luchando contra los enemigos de Hussein y contra los enemigos del camino de Hussein. Y hoy busca vengar su sangre. Lo repito, hoy busca vengar su sangre y la sangre de personas como Hussein en nuestro tiempo. A nuestro líder mártir, él le dedica estas palabras. Oh líder asesinado injustamente, oh siervo justo de Dios, prometemos proteger tu legado, recorrer con firmeza el camino recto que trazaste, no temer las dificultades del trayecto y unir nuestros corazones a las promesas divinas, como tú hiciste.
Prometemos, y aquí nos ponemos aún más concretos, prometemos vengar vuestra sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras recientes. Así que está clarísimo lo que están diciendo. Hablan específicamente de las dos guerras que inició el presidente Trump. Hablan concretamente de la sangre del líder supremo asesinado y de todas las personas que han muerto en esas guerras. Esa venganza es lo que Esa venganza es lo que nuestra nación exige y lo que sin duda debe cumplirse. Y termina diciendo que los criminales y vergonzosos asesinos del líder mártir, cuyos nombres están completamente documentados, desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán su sueño de muerte en la cama hasta la tumba. Eso demuestra lo serio que es, y además el hecho de que lo haya publicado oficialmente el nuevo líder supremo. Así que se puede entender un poco por qué el presidente Trump está tan molesto con todo esto. Y aquí está la cuestión. Yo diría que esto va a quedarse en una aspiración, simplemente porque la parte iraní está llena de rabia y orgullo, como dijo John Mearsheimer ayer en el programa, y desde luego, con mucha ira, como nos contó Suleiman Ahmed desde su trabajo sobre el terreno. Patrick Henningsen, que también estuvo allí durante parte de todo esto, habló de lo mismo, pero también son muy calculadores. Son un pueblo históricamente muy paciente, y si intentaran actuar, si siquiera intentaran hacerlo ahora mismo, entonces el presidente Trump respondería en consecuencia. Su afirmación, sin duda, les desataría un auténtico infierno, y saben que eso no les beneficiaría en absoluto. Pero también sospecho que el presidente Trump tendrá que mirar por encima del hombro el resto de su vida. Y si van a hacer algo, probablemente esperen a que deje el cargo, porque ahora mismo, si pasa algo y fracasa, él tiene autoridad de mando y puede dar órdenes. Ahora, déjame volver a su comentario, porque es realmente importante. Dijo que se habían dado órdenes. Este es el presidente Trump y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado durante un periodo de 1 año, prorrogable, para arrasar y destruir por completo todas las zonas de Irán. Bueno, dejémoslo claro. Una vez que haya fallecido, ya no tendrá autoridad de mando. Así que en este caso, la línea de sucesión pasaría al vicepresidente y después al presidente J.D. Vance, y sería él quien tendría que dar esas órdenes si llegara a producirse algo. Pero no se pueden dar órdenes que obliguen a un futuro gobierno o a un futuro ejército a seguir un curso de acción determinado. Puede que lo hicieran o puede que no. Pero si él está en el poder y hay un intento físico contra su vida y se culpa a Irán, entonces tiene autoridad de mando. Puede hacerlo. Por eso creo que es muy poco probable que la parte iraní haga nada. Esperarían a que dejara el poder, probablemente unos años después, suponiendo que el presidente Trump siga con vida para entonces. Su salud evidentemente no es muy buena, así que puede que actúen en consecuencia. Pero en el fondo, lo importante es que para el presidente Trump, ahora, especialmente con estas declaraciones tan abiertas, no solo lo que los israelíes puedan o no haber dicho, no solo lo que decían esas pancartas, sino lo que ha dicho el propio líder de Irán, tiene una diana en la espalda, y a partir de ahora tendrá que preocuparse por eso el resto de su vida. Por eso he repetido tantas veces, no vayamos por ese camino. No empecemos a asesinar a gente solo porque podemos, porque ahora hemos llegado a un punto en el que, aunque siempre fue algo poco ético, insensato e inmoral, matar a personas sin siquiera preocuparse por las consecuencias es todavía más grave. Sí, claro. Matamos a sus hijos, matamos a sus cónyuges, matamos a sus familias. Los misiles atravesaron las ventanas de los pisos de algunos científicos, gente civil. Asesinamos a personas por todas partes, sin pensarlo ni un segundo. Nadie mostró nunca la menor preocupación por eso. Nadie se inquietó. Bueno, pues ahora sí que están preocupados. Y eso ocurre únicamente por el rumbo que decidimos tomar. Si hubiéramos llevado a cabo una guerra clásica, atacando fuerzas enemigas por militares,
it's easier to put that into the sun. Eso ha pasado a lo largo de miles de años de historia humana. Así es como funcionan las cosas, y todo el mundo lo entiende. Incluso los pueblos que han perdido guerras normalmente no van detrás de los líderes de los países que los derrotaron. Su ejército fue derrotado, así de simple. Ahora bien, por lo que ha hecho el presidente Trump, va a tener que preocuparse por eso el resto de su vida. Veremos hacia dónde va todo esto. Veremos qué pasa. Pero es algo inquietante, porque si ocurre algo, sinan, tiu, era hecho a misión, no ti lo intente, tenga éxito, no se memor. Cuando el presidente Trump habla de destruir la nación, por lo que sabemos, puede que esté pensando en armas nucleares. Podría ser algo realmente grave. Pasemos a otro tema. Vamos a volver al asunto de de la guerra con Irán, y a otras cosas sobre algunas de las personas que hablaron con nosotros esta semana. Pero hay otra cosa que también ocurrió. Creo que fue anoche, o quizá incluso esta misma mañana. Dmitry Peskov, para empezar, estaba siendo entrevistado y le hicieron una pregunta sobre cómo empezó realmente toda esta guerra. Y él dijo algo así como, es interesante lo que dijo el presidente Zelensky cuando llegó al poder en 2019. Zelensky llegó al poder prometiendo a su pueblo poner fin a la guerra. Esa fue su promesa inicial. Y todavía puede detener la guerra si toma una decisión muy responsable. Retirar sus tropas del Donbass, de las regiones que ahora son regiones rusas, reconocer la situación que existe de facto y aceptarla de jure. Al día siguiente, la guerra habrá terminado. Así que, básicamente, eso es Dmitry Peskov repitiendo los términos de junio de 2024 que el presidente Putin había anunciado y presentado. En esencia decía, entregadnos las 4 regiones, retiraos de ellas, desmilitarización, desnazificación y así sucesivamente, y la guerra terminará. Ahora, en este fragmento concreto, no menciona nada sobre desmilitarización, sobre desnazificación, pero sí habla de retirada y que entonces la guerra llegaría a su fin. Supongo que después ya se preocuparán de negociar los demás asuntos. Pero por supuesto el presidente Zelensky no ha hecho eso. Y de hecho, sí entró en conflicto. De hecho, hablé con alguien que formó parte de su administración justo antes de que empezara este programa y le pregunté por eso, por cómo eran las cosas en 2019. Si esto era solo algo que decían los rusos, o si realmente él hizo campaña prometiendo acabar con el conflicto con Rusia, poner fin a la guerra civil de facto entre la parte oriental y la occidental del país. Y me dijeron que en realidad sí, que sí tenía esa intención. Zelensky quería hacerlo, pero según esta persona, la mentalidad de Zelensky era demasiado emocional, no lo bastante lógica o racional. Y al parecer al principio del proceso, Zelensky buscó reunirse directamente con Vladimir Putin. Y Putin básicamente lo consideraba por debajo de su nivel, no lo veía lo bastante importante y mandaba a algún ministro de esto o de aquello a hablar con él. Lo hacían a un nivel medio o medio alto, pero nunca a él directamente. Y por lo visto, eso a Zelensky no le hizo ninguna gracia, y a partir de ahí empezó a plantar cara. También sabemos que hay muchas cosas relacionadas con la brigada Azov y con mucha de esta gente que son nacionalistas muy fuertes en Ucrania y que ejercen mucha presión. Incluso hemos mostrado algunos vídeos, creo que eran de 2019, al principio de su mandato, en los que algunos de estos nacionalistas sobre el terreno le decían básicamente al propio presidente del país lo que iba a pasar. Y se le veía el miedo en la cara, y por lo visto, eso nunca se le fue. En resumen, eso nos ha llevado hasta este punto, en el que Zelensky sigue siendo emocional, sigue siendo irracional, todavía no es capaz de llegar a conclusiones lógicas y racionales. Y su país ha pagado un precio enorme, descomunal, durante todos estos años,
desde 2019 en adelante, sin duda hasta 2021 y durante el periodo de 2022 cuando la guerra empezó. Tuvo la oportunidad de sacarlo de la mesa, de escuchar a gente como Boris Johnson y otros. A menudo culpamos a Boris Johnson y a Joe Biden, que sin duda fueron influencias. Pero bueno, al final, la realidad es que Volodymyr Zelensky fue quien tomó la decisión. Volodymyr Zelensky was the decision maker. He was the president, is the president. Él era el presidente, es el presidente de Ucrania, y toda esa responsabilidad recae sobre sus hombros. Puede escucharle o no hacerlo. Eso es decisión suya. Es él quien decide si seguir luchando o no. Y eso sigue siendo así hasta hoy. Ahora bien, eso no significa que no haya muchos otros responsables aquí. Quiero decir, he mencionado a Joe Biden, he mencionado a Boris Johnson, antiguos líderes de sus países. Bueno, mirad, voy a enseñaros algo de ayer que, cuando lo vi por primera vez, pensé, espera, no, esto debe de ser de hace 2 o 3 años, de cierto senador estadounidense que vais a ver ahora. Pero no, resulta que de verdad fue de ayer. This genuinely was yesterday. I'm pleased to announce, as of about Me complace anunciar que hace unos 30 minutos hemos llegado a un acuerdo con la Casa Blanca sobre una versión del proyecto de ley de sanciones a Rusia que ellos van a apoyar. Eso significa que se convertirá en ley. Así que cuando vuelva a Washington, iré con el senador Blumenthal a hablar con los líderes republicano y demócrata para ver si podemos encontrar un momento para sacar adelante este paquete de sanciones a Rusia, que daría al presidente Trump las herramientas necesarias para ayudar a poner fin a esta guerra. to President Trump to help end this war. What kind of you talk if I'm if ¿Qué I'm tipo talking de, that- si digo que Volodymyr Zelensky actúa movido por las emociones y no por la lógica racional? ¿Qué superlativos puedo usar para un senador estadounidense que quiere mirar a cámara con convicción y decir, este nuevo paquete de sanciones va a funcionar? Sé que ha habido 20, creo que 22, por parte de la Unión Europea, desde que empezó esta guerra, además de todas las que hemos impuesto nosotros. Hubo algunas más hace poco, pero bueno, esta vez, aunque todas las anteriores hayan fracasado, y aunque Rusia se haya vuelto prácticamente inmune a nuestras sanciones porque ha reestructurado su economía, ha cambiado la forma en que gestiona la logística, las cadenas de suministro, todo eso, sus clientes, aunque hayan reorganizado todo eso tras las primeras 22 rondas, no, esta vez sí que va a funcionar, y eso va a poner fin a la guerra. it's going to work and that is going to bring the war to an end. Now, at no point in his little speech there En ningún momento, en ese pequeño discurso suyo, dijo cómo se supone que eso va a ocurrir. Y esa sería la primera pregunta que yo habría hecho si hubiera estado en esa rueda de prensa. ¿En qué va a ser diferente esta vez? ¿Qué sanciones vas a imponer? ¿Y cuál va a ser la reacción en Rusia? ¿Cuál es la cadena que va desde tu decisión y tu acción, una vez que se apliquen, una vez que entren en vigor, que va a provocar una reacción en Rusia, que a su vez va a provocar otra reacción hasta que la maquinaria de guerra rusa empiece a desmoronarse? Tienes que ser capaz de trazar una línea clara y directa entre algo que Rusia necesita realmente para llevar a cabo operaciones en el frente o para mantener sus fuerzas de misiles más allá del horizonte. Tienes que poder mostrar cómo esas sanciones van a ir quitándoles eso, cómo van a dejarlo fuera de su alcance. peel that away and take it off the table. And then the loss of that, then you can Y luego, si seguimos esa línea, podríamos decir que eso haría que la maquinaria de guerra rusa se quedara sin gasolina, sin combustible, sin balas, sin drones, lo que sea. Puede rellenar el espacio en blanco, señor senador. ¿Qué va a hacer? Pero él no lo hace, porque eso no existe. Porque los rusos, después de todas las rondas anteriores de sanciones, algunas de las cuales al principio sí tuvieron ese tipo de efectos directos y de daño, han aprendido. Así que los rusos, como cualquier ser humano a lo largo de la historia y también en la vida cotidiana, reaccionan. Si tomas una medida, habrá una contramedida. Si intentas frenar a alguien, buscará la manera de sortearlo. going to do something to inhibit somebody, they're going to find workarounds. Happens every day. And it certainly has happened through Pasa todos los días. Y desde luego, ha pasado a lo largo de toda esta guerra. Eso es lo que falta aquí.
Pero aún así, él fue allí, y en la primera parte de ese vídeo que se publicó, se le ve entrando, sentándose otra vez con Zelensky y dándole todo ese ánimo. Así que sigue animando a Zelensky. No, sigue adelante, sigue haciendo esto. Va a ir genial, al final vamos a ganar. Ahora bien, si solo te mostrara ese vídeo, pensarías, ¿qué le pasa a este hombre tan extraño? Porque no merece ser senador de los Estados Unidos. No es digno de ese cargo. Y sin duda eso perjudica al nacionalismo estadounidense, porque él no deja de querer enviar nuestro dinero a Ucrania una y otra vez. Y además quiere animar a alguien a seguir un camino que solo puede acabar en fracaso y en más muerte y destrucción para el país al que supuestamente queremos apoyar. Pero hay algo más, porque dijo otra cosa que creo que merece atención. Porque ahora resulta que no se trata de lo que pasa sobre el terreno en Ucrania, ni de lo que pasa sobre el terreno en Rusia. No está en ninguno de los dos lados del frente, ni siquiera está en Moscú, ni siquiera en Washington, D.C. No, resulta que está en Pekín. El camino para poner fin a esta guerra, el camino hacia la paz, pasa más por Pekín que por Washington, Kiev o Moscú. China tiene una influencia enorme. Me gustaría que usaran esa influencia para el bien del mundo. Nunca he sido más optimista que hoy. Creo que tenemos la fórmula para acabar con esta guerra. Ayudar a Ucrania a ser más letal. Dejar claro a quienes apoyan a Rusia que habrá un precio que pagar si siguen haciéndolo. Y tratar de encontrar una salida. No para humillar a Putin, sino para terminar esta guerra y que Ucrania pueda prosperar y sobrevivir. Will thrive and survive. Ucrania va a sobrevivir y a prosperar. Él nunca ha estado más optimista. ¿Qué tipo de mente distorsionada hace falta para decir algo así después de 4 años y medio, cuando según algunas estimaciones hasta 2 millones de hombres ucranianos han muerto o han resultado heridos? Sea cual sea la cifra real, está claro que los rusos dicen un número y el lado ucraniano dice otro. No lo sé. No tengo manera de saberlo. Pero lo que sí puedo decir con certeza, por la enorme cantidad de tumbas ucranianas, las habéis visto, mares de ellas por todo el país. Así que, sea cual sea el número real, contad banderas o las lápidas si queréis. Es una cifra enorme, enorme. Y justo ayer os mostramos que hubo un disturbio en Leópolis, en el oeste de Ucrania. Gary enseña constantemente esas imágenes de gente golpeada, arrastrada y metida a la fuerza en furgonetas, llevada por los llamados reclutadores, que en realidad son la policía de movilización. Y ahora todo eso ha estallado en un auténtico motín. Así que cientos de personas, creo, literalmente por lo que se veía en los vídeos, más de 100 personas estaban amotinadas, atacando los camiones con violencia. Sí, ese es el video, justo ese. Se ve claramente la cantidad de gente. Están hartos de que los arrastren hacia una muerte casi segura en el frente. Se están quedando sin gente. Y aún así, viendo lo que tienes delante en la pantalla, quieres decir, nunca he sido más optimista respecto a un resultado positivo. No hay absolutamente ninguna base para decir algo así. Es una vergüenza. Es terrible lo que estamos haciendo al pueblo ucraniano, haberlos puesto en esta situación. Creo que Volodymyr Zelensky, si no ha perdido la razón, está tan dañado psicológicamente por toda la presión que ha soportado durante todo este tiempo que ya no puede pensar claridad. Y por eso no lo va a hacer. Aunque se le han ofrecido muchísimas. Ahora ya está totalmente comprometido. Va a seguir hasta que muera, o hasta que la guerra termine por fin y Rusia entre en Kiev. No lo sé. Aunque eso tarde años, no puede tomar una decisión racional. Y luego están tipos como Lindsey Graham, el senador Blumenthal, lo menciona en este discurso, el presidente Trump, Marco Rubio. Todos ellos, juntos, están facilitando lo que acabas de ver en pantalla, la muerte de Ucrania. Estamos facilitando la muerte de Ucrania como pueblo, como país, sus ciudades, todo eso. Puedes culpar a Rusia,
Y está bien, son ellos los que realmente están llevando a cabo esas operaciones. Pero cuando amenazas a un país una y otra vez, acercando las líneas militares hasta su frontera, y luego le dices, no me importa si va a haber guerra o no, lo vamos a hacer. Y después, cuando ocurre, pasas 4 años y medio entregando toda la munición, toda la inteligencia, todos los datos de objetivos, y ahora misiles de mayor alcance y más capacidad. Van a seguir luchando. No son diferentes de nosotros. Y si la situación fuera al revés, te aseguro que si yo fuera el presidente de los Estados Unidos y estuviera en ese lado de la ecuación, con otra nación, o 50 naciones, unidas contra mí y usando a una como arma en mi contra, haría todo lo posible por ganar esa guerra. Y mientras eso siguiera, ofrecería salidas, y si las aceptaran, la guerra terminaría. Pero si no lo hicieran, seguiría adelante, porque eso es la naturaleza humana. Es lo que haríamos nosotros, es lo que están haciendo los rusos. Así que pretender hacerle a Rusia lo que jamás toleraríamos que nos hicieran a nosotros y esperar un resultado distinto es casi una locura. ¿Y quién paga la factura de todo esto? Creo que Lindsey Graham. And who's the bill payer for this? It ain't Lindsey Graham. It's not his constituents. It's not his family. No son sus votantes, no es su familia. Él gana dinero, sus empresas ganan dinero, las empresas que apoya ganan dinero. Y la gente que financia sus campañas, muchos de ellos también ganan dinero, porque todos esos negocios, esos contratos que se firman, el nuevo que el presidente Trump acaba de autorizar, un interceptor de misiles PAC-3, él dijo, sí, podéis empezar con eso. Eso llevaría, como ya te he dicho, varios años, quizá hasta 5, para hacerse realidad. Pero bueno, eso no importa. Mientras la guerra siga y haya dinero, habrá mucha gente encantada con ello, excepto el pueblo ucraniano, como ves en pantalla, porque ellos van a morir, van a seguir muriendo cada vez más, y esto no va a acabar nunca. Hasta que la guerra termine, o de algún modo vuelva la cordura a nuestro lado. Así están las cosas, y llamémoslo por su nombre. Esto está permitiendo la masacre de un país al que decimos querer ayudar. Ese es el punto en el que estamos. Bueno, escuchemos, hablemos de otras cosas que hemos aprendido esta semana, porque hay asuntos realmente importantes que debemos entender. Sobre todo, cómo están funcionando las cosas en la guerra con Irán y en qué situación nos encontramos. Una de las grandes noticias de esta semana fue que hubo una segunda ronda de ataques de represalia entre Estados Unidos e Irán, a raíz de una disputa en uno de los párrafos, el párrafo 5, del memorando de entendimiento que tenía que ver con el estrecho de Hormuz. ¿Quién va a controlarlo? Según los términos del acuerdo, que eran bastante vagos en casi todos los puntos, decía que la parte iraní tenía el control administrativo para decidir cómo se abriría el estrecho. Y ahí se quedaba. No decía nada sobre un corredor norte o sur, ni sobre si se podía o no usar fuerza militar para hacerlo cumplir. No lo decía, solo que Irán tenía ese control. Bueno, eso no nos gustó, así que dijimos, de acuerdo, también vamos a hacer algo en el lado omaní. Así que decidimos establecer nuestro propio corredor en el sur, y la parte iraní dijo, no vais a hacer eso. Pero lo hicimos de todos modos. Seguimos adelante, lo forzamos, y al final ellos abrieron fuego. Según la interpretación iraní, estaban en su derecho de hacerlo. Según la nuestra, no lo estaban. Y entonces empezamos con esos intercambios violentos de un lado a otro. Esta semana tuvimos a Patrick Henningsen con nosotros para ayudarnos a entender exactamente cómo ocurrió todo eso. Lo que está haciendo Trump es bastante evidente, y los iraníes se han dado cuenta. Ya sabes, el petrolero con bandera de Singapur, toda esa situación. Ellos creen que fue algo preparado porque Estados Unidos está intentando desviar los barcos para que naveguen pegados a la costa de Omán, básicamente. Y eso se detuvo, creo que fue ayer, cuando las lanchas rápidas iraníes empezaron a ahuyentar a cualquier barco que tomara esa ruta. Así que lo que Estados Unidos está intentando es provocar una situación que le permita empezar, de forma sistemática, a eliminar estaciones de radar y otros elementos
que ayudan a gestionar la logística en el estrecho de Hormuz. Lo que Estados Unidos está intentando hacer es cambiar los hechos sobre el terreno para que Irán no pueda tener control administrativo ni logístico sobre el estrecho, porque la gestión física del estrecho es sin duda la mayor base de Irán en todo esto. Y Estados Unidos cree que puede ir degradando poco a poco esa capacidad, cambiando de nuevo los hechos sobre el terreno, moviendo los límites, alterando las negociaciones a mitad de camino. Son conscientes de que esta es una estrategia estadounidense. Todo el mundo habla de ello. El nivel de matiz en la conversación política aquí es mucho más avanzado que el que se está teniendo ahora mismo en Estados Unidos. Y desde luego vemos muchas pruebas de eso, de que esto sigue siendo una disputa. Y algo que no se puede subestimar, durante los primeros 40 días de esta guerra, 40 días y 49 noches, fue básicamente una campaña de bombardeos. Intentamos forzar el cumplimiento por parte de Irán. Fracasó. Entonces dijimos, vale, probemos con un bloqueo, con una especie de alto el fuego. Pero eso tampoco funcionó. Y yo no quería seguir usando todos mis misiles. Así que dijimos, hagamos un bloqueo naval. Eso debería ejercer suficiente presión y causar suficiente dolor al lado iraní, bloqueando la venta de su petróleo, la entrada de bienes extranjeros y la salida de otros productos que tienen en la práctica, paralizando su comercio. Y así pensábamos que eso les pondría bajo presión, pero también fracasó. Así que después dijimos, de acuerdo, probemos con un memorando de entendimiento a ver si eso quizá funciona. Y eso tampoco funcionó. Y la razón por la que nada de eso funcionó, o mejor dicho, lo que todos esos intentos no lograron, fue quitarle a Irán el control del estrecho de Hormuz. Ahí es donde estamos realmente. Por eso fracasó la primera fase, fracasó la segunda y está fracasando la tercera, porque no podemos arrebatarles el control del estrecho, ya que tienen demasiadas formas de mantenerlo. No es como, ¿recordáis esa conversación que habrá más adelante esta semana sobre, oye, quizá deberíamos tomar la isla de Karg? Creo que el general Wes Clark el jueves dirá algo así como, sí, vamos a tomar la isla de Karg y mantenerla como rehén, y con eso bastará. Y quizá hagamos algo en el estrecho de Hormuz, en la isla de Keshm, ese tipo de cosas. Y es como, ¿de verdad no entendéis cómo funciona esto? ¿Eres así de estúpido? Tiendo a pensar que no, pero ahora ya no lo sé, porque si no, la alternativa es que ellos no sean estúpidos. Se dan cuenta de que esa es solo una de las pocas formas, o una de las muchas formas, en que el lado iraní puede controlar el estrecho. Entonces, ¿por qué abogarías por hacer algo que supondría un riesgo enorme para las tropas estadounidenses, un riesgo enorme, y que además no resolvería el problema en absoluto? Digamos que hay unas 5 o 6 maneras en que el lado iraní controla el estrecho de Hormuz. Porque recuerda, el listón para controlarlo es muy bajo. Todo lo que tienen que hacer es atacar la navegación comercial en el estrecho cuando no obedece sus órdenes. Pueden hacerlo con drones, pueden hacerlo con submarinos, pueden hacerlo con esos misiles torpedos submarinos que dicen que tienen. Aún no las han usado, pero nuestra inteligencia dice que las tienen. Pueden usar artillería de largo alcance capaz de golpear a lo largo de unos 1.300 kilómetros de costa cuando quieran. Y por supuesto, tienen misiles de largo, corto y medio alcance. Todo eso lo pueden hacer. Y esos misiles están en fábricas y en ciudades subterráneas dedicadas a misiles, unas 30 repartidas por todo el país. Así que, incluso si elimináramos estas de aquí, ni siquiera he mencionado las lanchas rápidas. Perdón, eso también se me había olvidado. Y también tienen algunas baterías de misiles de crucero antibuque repartidas por toda la costa, más o menos esas mismas 800. Así que hay como 6 o 7 formas distintas. Entonces, si eres un experto militar, como el general Clark parece ser sobre el papel, ¿por qué está defendiendo algo que solo alcanzaría una de esas 6? Dejémoslo en 6 o 7, solo una de ellas. Y las más grandes
son las ciudades de misiles y drones que están repartidas por todo el país y pueden alcanzar cualquier punto. ¿Por qué argumentarías eso? No lo sé. Pero así es. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que están diciendo. Keith Kellogg, claro, el general Kellogg, es otro que ha estado defendiendo esto durante la última semana. Sí, claro, vamos y los bombardeamos. Les decimos lo que van a hacer y luego tomamos el estrecho de Hormuz. Si hubiéramos podido hacerlo, ¿no crees que ya lo habríamos hecho? ¿De verdad piensas que habríamos aceptado un alto el fuego si hubiéramos podido terminar el trabajo? ¿Por qué a esta gente todavía se le da tiempo en los medios en Occidente? No lo sé. Pero todo esto lleva a preocuparse de que el presidente Trump los escuche y diga, bueno, quizá el problema sea que no hemos usado suficiente fuerza. Tal vez no hayamos lanzado suficientes bombas. A lo mejor deberíamos pensar en eso. Joe Kent estuvo esta semana advirtiendo precisamente sobre esa posibilidad. La psicología de cualquier líder es que no quiere decir algo como, sí, me dieron una paliza y tuve que retirarme. Así que ahora estamos atrapados en este ciclo. Y lo que me preocupa que pueda pasar es que el presidente se vea obligado a escalar, que lo presionen para poner tropas sobre el terreno. Probablemente dirá algo como, quizá lo hagamos después de las elecciones de mitad de mandato. Los iraníes lo han oído decir eso públicamente y por eso van a seguir forzándole la mano para que tenga que actuar militarmente antes de lo que él querría, de modo que ocurra según su calendario y no según el suyo. Pero cuanto más alarguemos esta situación, por eso sigo defendiendo que, oye, simplemente nos retiremos y hagamos acuerdos paralelos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Porque toda la región ya ha cambiado. Así que más vale aceptarlo y conseguir el mejor acuerdo posible, según las nuevas reglas del nuevo orden en Oriente Medio, en lugar de intentar imponer ese viejo orden. Mira, lo que dijo Joe Kent ahí, no podría estar más de acuerdo. Como habéis visto, me he metido en medio de su frase, perdón por eso, Joe. Pero hay una razón por la que lo hice y por la que estoy tan entusiasmado con ello, porque es lo único que puede funcionar en la práctica. Y con eso me refiero al plan de me marcho, del que me habéis oído hablar muchas veces. Básicamente significa decir, voy a declarar la victoria. Ahora bien, un presidente normal nunca haría algo así, porque sería evidente que no es verdad. Pero al presidente Trump no le preocupa la verdad, y forma parte de su manera de ser decir lo que quiera y declarar lo que le dé la gana. Y mucha gente se lo va a creer, al menos sus seguidores. Así que él puede hacer esto, mientras que nadie más podría. Y esta es una de esas situaciones extrañas en las que yo le animaría a hacer lo que se le da bien. Fingir que las cosas son de una determinada manera y marcharse. Porque si lo hace, no tiene que preocuparse por el memorando de entendimiento. No tiene que preocuparse por lo que dice el párrafo 5 o el párrafo 1, del que ni siquiera hemos hablado, que es el tema del Líbano. Y eso podría dar para otro programa entero, porque Israel no va a retirarse. Ya lo han dicho, no van a retirarse. Por su parte, Irán ha dicho que si no se retiran, no va a pasar nada. Y además tenemos que preocuparnos por las sanciones, ¿verdad? Así que levantamos las sanciones como parte del memorando de entendimiento del 17 de junio y luego las volvimos a imponer dentro de, creo, esta última ronda de represalias. Dijimos, vale, de acuerdo, retiramos el alivio de sanciones. No les hemos devuelto sus activos congelados, así que por eso tampoco hay que preocuparse. De hecho, les hemos impuesto nuevas sanciones, como vi ayer en un informe. En resumen, hemos eliminado todo incentivo para que la parte iraní quiera negociar con nosotros. Al mismo tiempo, Trump está haciendo una versión de lo que mencioné, diciendo cosas que no son ciertas, diciendo, oye, me están rogando por un acuerdo, están tan cerca, me llamaron y se disculparon. Y las noticias que se están filtrando desde la Casa Blanca por funcionarios anónimos dicen que fue Irán quien llamó, que dijeron, vaya, hemos cometido un error,
La hemos liado. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Podemos reunirnos y hablar la semana que viene? Pedimos disculpas. Y que claro, podéis pasar por el estrecho de Hormuz sin pagar tasas, sin interferencias, que podéis ir donde queráis. Eso es lo que, según se informa, está diciendo Estados Unidos. A mí me preocupa que eso sea desinformación intencionada, un engaño. No contra Irán, ellos saben la verdad, sino contra nosotros, contra el pueblo. Me temo que ese tipo de cosas las están difundiendo estadounidenses para engañar a otros estadounidenses, para que podamos decir, mirad, teníamos un acuerdo. Rompieron su palabra, dijeron que querían hacerlo, y empezamos a escucharles, pero mintieron, no querían un acuerdo, y ahora han vuelto atrás en lo que dijeron aquí. No abrieron el estrecho, no empezaron, ya sabes, a eliminar los peajes, no consiguieron impedirnos el paso por el corredor sur. Ahora solo nos queda una cosa, tenemos que castigarles, tenemos que darles una lección. Y déjame explicarte por qué me preocupa eso. No es algo teórico o general, es muy concreto, porque esto es algo que el presidente Trump también dijo sobre lo que podría hacer si la situación se agrava. Mira, no estamos atacando al nivel más alto. El nivel más alto son los puentes, que podríamos derribar. Yo diría que en un solo día podríamos derribar todos los puentes de Irán. No hay nada que puedan hacer al respecto. Sus instalaciones eléctricas, ¿verdad? Sus plantas donde generan electricidad. Si tenemos que hacerlo, las destruiremos. No quiero hacerlo, pero si es necesario, lo haremos. Tienen plantas desalinizadoras. Si hace falta, también las destruiremos. Me da rabia tener que hacerlo. Probablemente esa sea la que menos me gustaría atacar, al menos. Anoche atacamos la isla de Karg. Dañamos una parte. Dije, no toquéis el petróleo porque quizá tomemos el control de la isla de Karg. Puede que la tomemos. No hay nada que puedan hacer al respecto. Así que sí, resulta que hay algo que pueden hacer al respecto. Lo hemos visto, lo han demostrado. Tienen drones de largo alcance, misiles de largo, medio y corto alcance, y todos pueden penetrar nuestras defensas aéreas. Así que sí, pueden hacer algo, y pueden hacer algo bastante serio si deciden hacerlo. Y sobre uno de los puntos que él mencionó, no quiero destruir sus plantas desalinizadoras, pero podría hacerlo. Podría volar todos sus puentes. A la vista de la situación actual, cuando el pueblo iraní está literalmente al borde de la desesperación y en el punto más alto de su enfado con él, con el presidente Trump, y él habla de intentar matarlos de hambre o de hacer que ni siquiera tengan suficiente agua, que es algo esencial para vivir, para literalmente sobrevivir. Ahora bien, resulta que Irán tiene muchos acuíferos naturales. Tienen agua de lluvia, arroyos de montaña, muchos lagos. Así que, en realidad, tienen bastante agua. Creo, si lo entiendo bien, que menos del 10% de su agua procede de plantas desalinizadoras. Puede que ni siquiera llegue a tanto. Así que tienen capacidad. No vas a poder matarlos de hambre. Pero en el momento en que ataques directamente esas plantas desalinizadoras, y sí, tienen algunas, entonces van a usar esos misiles de largo alcance, de medio alcance, drones de todo tipo, y van a golpear los mismos objetivos en el lado del Consejo de Cooperación del Golfo, e incluso quizá en el lado israelí. Eso por sí solo podría provocar un ataque nuclear por parte de Israel, porque sería literalmente una cuestión de vida o muerte. Si destruyes todas las plantas desalinizadoras, sería una tarea titánica llevar agua en camiones, o por aire, o como sea, para mantener viva a la población hasta que se reparen. Sería una amenaza existencial real para Israel, y también lo sería para los países del Golfo, y nadie sabe cómo reaccionarían. Podrían entrar en una guerra total, y entonces el resultado sería sencillamente catastrófico. Podría convertirse en un páramo nuclear. Y todo sería porque, o más bien, sería porque si el presidente Trump llevara a cabo una escalada y dijera, vamos a hacer esto si ellos no lo hacen. Pero no lo van a hacer. Dejémoslo muy claro. El pueblo iraní lo habéis visto toda la semana.
Hemos escuchado a algunos periodistas con los que hemos podido contactar que estaban allí sobre el terreno y hablaron con ellos. Se puede ver con los propios ojos. Basta con usar la intuición y la lógica humanas para entender que, si un país se encuentra en esa situación y tiene poder de presión sobre ti, lo va a usar. Nunca, jamás, entregarán voluntariamente la única base que tienen, la única que podría obligar a Israel a retirarse del Líbano, o presionar a Estados Unidos para que haga lo que ellos quieren, liberar sus fondos congelados, levantar las sanciones, ese tipo de cosas. Porque eso es lo único que tienen, y es algo muy poderoso. Y recordemos, no lo olvidemos, que hacia finales de esta última semana la parte iraní dijo que si se respondía al fuego, no solo atacarían los objetivos que acabo de mencionar, sino que también afirmaron que están colaborando con Ansar al-Islam, con los hutíes, que podrían cerrar el Mar Rojo y bloquear el Bab el-Mandeb. Incluso podrían atacar los oleoductos y gasoductos de Arabia Saudí, los que cruzan su territorio, lo que podría impedirles utilizar el canal de Suez. Y eso sería una auténtica catástrofe para el entorno global, una catástrofe total. ¿De verdad queremos ir por ese camino? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica de intentar escalar, de subir el nivel, pensando que eso ayudaría? No lo haría. Definitivamente no ayudaría. Solo haría daño. Tendremos que esperar y ver qué pasa. Hemos hecho muchas cosas que no tenían sentido. A veces el presidente Trump sí acaba aceptando la realidad. Lo hizo cuando firmó el memorando de entendimiento. Solo podemos confiar en que el vicepresidente y otros que quizás sigan dentro le estén diciendo que el coste para Estados Unidos sería catastrófico y que no funcionaría. Que no siga por ese camino. Sería su ruina política. Y dañaría a nuestro país de una forma irreversible. Tendremos que esperar y ver. Pero lo último que quiero mostrarte de esta última semana es al siempre popular John Mearsheimer, que tiene cosas realmente interesantes que decir tanto sobre la guerra entre Rusia y Ucrania como sobre la de Irán. Quiero enseñarte algo que dijo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, de lo que creo que muy poca gente está hablando. No quieren ser la última persona en morir por una causa perdida. Esa mentalidad realmente se impone, y creo que no hay duda de que aquí hay una gran campaña de propaganda en marcha que intenta contrarrestar la idea de que Ucrania va a perder esta guerra. Pero pienso que cada vez más ucranianos entienden que no es así, que esta es una guerra perdida. Y si esta es una guerra perdida y eres un ciudadano ucraniano promedio de 21 o 25 años, y vienen a ponerte un uniforme y mandarte al frente, no vas a querer ir. Es una situación muy distinta a la ofensiva del 4 de junio de 2023 contra los rusos, cuando los ucranianos estaban llenos de energía y pensaban que iban a atravesar las líneas rusas, llegar hasta el mar de Azov. Entonces sí, la gente se ofrecía voluntaria. Pero si miras lo que ha estado ocurriendo, es parecido a lo que pasó en Vietnam en 1969 y desde luego en el 70 y 71. Y tuvimos enormes problemas con nuestros soldados. 1969, certainly 1970, 71. We had huge problems with our soldiers. Sabes, chico, pensé que esa era la mejor comparación que podía hacer con la guerra de Vietnam. Y durante el programa, por cierto, te recomiendo que veas ese programa que hicimos con él el viernes, hubo algunas similitudes muy claras. Y no solo con nosotros. Pasó lo mismo con los rusos, con los soviéticos en Afganistán. Quiero decir, con gente de muchos países distintos y en guerras diferentes a lo largo de los siglos. Cuando estás luchando en algo que no funciona, al final casi siempre pasa lo mismo. Surge ese impulso de unirse en torno a la bandera. Da igual si hablamos de Pearl Harbor, de recordar el Maine o de recordar el Álamo. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay muchas de estas cosas que al principio entusiasman a la gente. En la guerra civil, tanto en el norte como en el sur, la gente se unió con fervor a sus causas. Se alistaron en masa hasta que quedó claro que un bando no iba a ganar o que el otro iba a perder, concretamente.
Y entonces, de repente, todo ese entusiasmo y esa emoción se desvanecen, porque lo único que se ve es el número de muertos. Y sobre todo, en la situación actual de Ucrania, lo que la gente ve es a personas siendo masacradas en el frente. Ven a gente obligada a subir a furgonetas. Se producen disturbios, como los que se han visto en Leópolis, y muy a menudo, casi siempre, esas personas no vuelven a aparecer, porque las envían al frente y mueren allí, en grandes cantidades. because they go to the front and die in large numbers, and they're tired of it. Y están hartos de eso. Ese fue el caso, y por eso él especificó ese periodo de 2023, cuando hubo un caso que, oye, ¿te acuerdas? David Petraeus salió en mayo, recuerdo perfectamente mayo de 2023, más o menos una semana antes de que todo esto empezara, y dijo, con mucha seguridad en BBC News, ¿sabes qué? Como ellos dominan las operaciones combinadas, nosotros les enseñamos todo eso. Ahora tienen tanques, tienen piezas de artillería, misiles de largo alcance, drones, y han dominado el arte de la guerra de maniobra porque se lo enseñamos nosotros. Y creo que van a romper las líneas rusas y que las defensas rusas se van a resquebrajar, desmoronar y quizá colapsar. Van a llegar hasta el SLC. Si eres ucraniano y oyes eso de alguien famoso como David Petraeus, piensas, vaya, es el héroe de la guerra de Irak. Es el que puso fin a todo aquello, el que cerró esa etapa y sacó a Estados Unidos de allí. Así que debes saber muy bien de lo que habla. Ya hablaremos otro día de cómo el periodo de Irak entre 2005 y 2007 no fue lo que se suponía que debía ser. Pero eso era lo que la gente creía. Y eso fue lo que él dijo. Lo influenció en la BBC. Así que se puede ver que la gente seguía apuntándose porque pensaban, sí, ¿sabes qué? People were still signing up to go then because they thought, yeah, you know what? That right, I'll look at the map and there's a chance if we break through. Miro el mapa y veo que hay una posibilidad si conseguimos abrirnos paso por aquí, ¿sabes? Y esos rusos se atrincheraron. Su ofensiva, ellos pensaban que iban a ganar en 3 días. Eso tampoco fue nunca cierto. Pero esa era la narrativa que se decía. Resultó que en realidad fue el jefe del Estado Mayor Conjunto quien pensaba que los rusos ganarían en 3 días, y lo dijo públicamente antes de la guerra. No fueron los rusos, pero bueno, esa era la creencia. Sí, así que los rusos pensaban que iban a ganar. No lo hicieron. Así que sí, quizá esto vaya a funcionar. La gente se apuntó. Pero eso se estrellaron ya en el primero de los 5. Ni siquiera lograron atravesar del todo la primera línea defensiva. Y desde entonces, claro, Rusia ha seguido avanzando. No hay ningún camino que permita ni siquiera fingir que las cosas van a salir bien. Lo mejor que Zelensky puede ofrecer a su pueblo es la posibilidad de una negociación a lo largo de la línea de contacto. Ya ni siquiera finge que van a ganar. Aunque curiosamente, creo que hace como una semana, ya os lo mostramos, cuando le preguntaron después de uno de los grandes ataques rusos sobre Kiev, mientras inspeccionaba los daños con las cámaras delante. Le preguntaron, ¿podemos ganar? Y él dudó durante mucho rato, como que no dijo nada en muchísimo tiempo. Se quedó ahí sentado, con la mirada un poco hacia arriba, como pensando qué decir. Y entonces dijo, Rusia va a perder. Y sí, podemos más o menos ganar, pero con ese tipo de matiz, eso es lo mejor que puede decir ahora mismo. Nadie va a morir por eso. Nadie va a decir, claro, aquí tienes a mi hijo, mándalo al frente. Aquí tienes a mi marido, mándalo al frente. Aquí tienes a mi hermano, sí, mételo en eso. Porque Zelensky dice que quizá pierdan. Nadie va a hacer eso ya, después de toda esta carnicería. Y ese es el problema aquí. Puede que por fin estemos acercándonos a algo que pensé que podría haber pasado hace un año, pero no ocurrió. Y yo decía que la coherencia del apoyo de la gente y la disposición de los hombres a seguir ofreciendo una resistencia feroz tiene a veces una fecha de caducidad. No sabemos cuándo llega, aunque hay ocasiones en que literalmente no la tiene, como con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ellos, literalmente, no se rindieron hasta que Berlín fue tomada calle por calle. Siguieron resistiendo, aunque hubieran perdido. Pero en muchos casos, como el de Vietnam,
del que hablaba John. Si pierdes el apoyo de la gente, también pierdes el apoyo para seguir luchando. Y si eso pasa, todo el edificio puede venirse abajo. Es la primera vez que vemos algo así. Veremos si lo de Leópolis es una excepción o si es un aviso de lo que puede venir. Si empezamos a ver lo mismo en otras ciudades, eso sería una señal de que esto podría estar llegando a su fin, porque el lado ucraniano podría derrumbarse. Si la gente que está en primera línea ve que la población detrás se amotina para impedir que lleguen más refuerzos, y además saben que ya van escasos de personal, eso les va a debilitar todavía más. Y al final, la gente va a reconocer que esto no se puede ganar. Recuerda que los rusos, en la Primera Guerra Mundial, no se rebelaron ni se opusieron al ejército hasta que habían perdido 5 millones de muertos, a pesar de tener un liderazgo terrible, de que los enviaban a misiones imposibles y de que recibían órdenes absurdas de atacar, que solo provocaban enormes bajas. En una batalla concreta, creo que perdieron 250,000 hombres, y aún así siguieron luchando. Pero al final, eso se agotó. Y fue precisamente esa sensación de desesperanza total y la casi certeza de morir si seguían luchando, lo que al final les llevó a levantarse y dejar de pelear. Muchos simplemente abandonaron el campo de batalla y se marcharon. Y podríamos ver algo parecido aquí. Este es el primer gran indicio que hemos tenido. Os hemos estado mostrando vídeos de pequeños focos aquí y allá, pero es la primera vez que vemos un motín de gran escala. Veremos si eso continúa. Deberíamos estar atentos y no quedarnos desprevenidos. Y el presidente Trump debería hacer aquí una especie de retirada, igual que debería hacer en la guerra con Irán. Veremos si hace alguna de las dos cosas, o si simplemente se queda mirando cómo todo se derrumba sobre nuestras cabezas y acabamos siendo meros espectadores impotentes, viendo cómo fracasamos en 2 guerras al mismo tiempo. Eso es justo lo que está en riesgo ahora mismo. Veremos cómo acaba todo. Puedes contar con The Daniel Davis Deep Dive. No nos dejamos intimidar, ni comprometemos nuestra independencia para contarte la verdad, sea cual sea, para que sepas lo que realmente está pasando a tu alrededor. Así puedes entenderlo y nosotros seguiremos haciéndolo por ti. Muchas gracias a todos y nos vemos más tarde este fin de semana si pasa algo o si no, el lunes por la mañana. Volveremos a ello. Nos vemos entonces. The Daniel Davis Deep Dive. Ya sabes que no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearte con anuncios. A mí no me gustan. Así que muestra un poco de apoyo. Suscríbete, dale a me gusta y envíalo a alguien que te importe. And send this to somebody you care about.